quien es médico y cirujano graduado de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Federal de Espíritu Santo, actualmente investigador internacional, visitante del Departamento de Patología de la Universidad de Texas y miembro del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicinal Viajero de la CIM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a toda su conferencia. Adelante. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctora Bonilla y doctora Arrieta, por presidir este simposio. Para mí siempre es un honor y un placer participar del Congreso de Enfermedades Infecciosas en Colombia. Y el día de hoy les voy a hablar de erliquiosis y anaplasmosis humana, cuál es o en qué estamos en Colombia. Como ustedes ven en el título, me voy a enfocar hacia el estudio de lo que tiene que ver con las especies zoonóticas, ya que el tema veterinario implicaría otra charla y es otra perspectiva, así que este será el punto central de mi charla. Así que iniciemos. A manera de introducción, vale la pena recordar que Anaplasma y Ehrlichia hacen parte del orden de los rickettsiales, de la familia Anaplasmataceae. De hecho, son, entre comillas, primos del género Rickettsia y Orientia, y vale la pena recordar que por lo menos para humanos son microorganismos que son transmitidos por garrapatas, son microorganismos zoonóticos y son intracelulares obligados, y como ustedes ven acá, en la mayoría de los casos, una de las características es que forman vacuolas citoplasmáticas, y usualmente estas fotografías son realizadas por medio de tinciones hematológicas. Bien, para continuar con las características, vemos acá algunas diferencias. Como ya les decía, el género Ehrlichia y Anaplasma usualmente infectan eritrocitos, granulocitos, células fagocíticas mononucleares, y de forma característica, para diferenciarlo, esto sería en una visualización de una microscopía de campo oscuro, microscopía electrónica. Ustedes pueden ver cómo Ehrlichia, en este caso acá la mórula, está cerca a la mitocondria, lo cual es propio de Ehrlichia respecto a Anaplasma. Bien, acá les traigo esta tabla que es reciente, de hecho es de la Mandel de 2020, que no se aleja mucho de los artículos más recientes, y básicamente escogí para mostrarles cuáles son las especies de Ehrlichia de Anaplasma actualmente consideradas como zoonóticas, que causan y que son patógenas para los seres humanos. Así que tenemos Ehrlichia chafensis, que infecta monocitos y macrófagos, Ehrlichia ewingi, que infecta granulocitos, Ehrlichia muris, tenemos dos subespecies, que es Ehrlichia muris muris y Ehrlichia muris euclariensis, que infecta macrófagos y también se sospecha que podría infectar células endoteliales, Anaplasma phagocytophilum, que infecta granulocitos, y en 2015 fue descrita una nueva especie de anaplasma, que es Anaplasma capra, puntualmente en China, y acá pongo un asterisco en Ehrlichia canis, ya que si bien es documentada, actualmente se considera como una situación controvertida, en el sentido de que no se sabe aún y no está claro si Ehrlichia canis realmente es zoonótica o no. Esto lo vamos a discutir más adelante. Bien, y como les decía, son microorganismos zoonóticos que mantienen ciclos enzoóticos en animales usualmente silvestres, y cuando hablamos de vectores, y como les decía, son transmitidas por garrapatas, tenemos un primer vector que es Amblyoma americanum, y esta es la distribución de Amblyoma americanum. Realmente puse aquí el mapa de Estados Unidos porque esa es la distribución. Es una garrapata que solo tiene su distribución en el neoártico, no la tenemos en otras regiones del mundo, y vale la pena indicar que Amblyoma americanum es el vector competente tanto de Ehrlichia chafensis como de Ehrlichia ewingi, que infecta dos tipos de líneas celulares diferentes, y si bien esta es la distribución de Amblyoma americanum, acá tenemos la distribución probable de los casos reportados en los Estados Unidos. Bien, y otra especie de garrapata importante, por lo menos para Estados Unidos, es Ixodes scapularis. Esta es la distribución de Ixodes scapularis en los Estados Unidos, pero fíjense cuál es la distribución de los casos en los Estados Unidos de anaplasmosis. Vean que son puntualmente algunas regiones y algunos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena recordar que Ixodes scapularis
pertenece a un gran complejo que es el complejo Ixodes ricinus, el cual se distribuye principalmente en el hemisferio norte, y es decir, que por esto también tenemos casos de anaplasmosis humana en Europa y en Asia, justamente en países que son nuevamente del hemisferio norte. Bien, y también vale la pena recordar que Ixodes scapularis en Estados Unidos puntualmente también es vector de Ehrlichia muris, subespecie euclariensis, puntualmente en 2 estados que quedan al norte de los Estados Unidos, que son Minnesota y Wisconsin. Es una especie que aún no se ha descrito en otros estados ni en otros lugares del mundo. Y como les decía, también tenemos Anaplasma capra, que fue descrita en este artículo del Lancet 2015, y sabemos que su vector es Ixodes persuscatus, que también hace parte del complejo Ixodes ricinus, y muy recientemente, de hecho este año, fueron publicados 2 artículos donde demuestran que probablemente la célula diana de este Anaplasma capra sean eritrocitos. Bien. Cuando hablamos del cuadro clínico, recordar que ambas enfermedades presentan un periodo de incubación aproximado entre 5 y 14 días, y si vemos nuevamente este cuadro de la Mandel del año pasado, vemos cómo básicamente tanto la ehrlichiosis como la anaplasmosis se presentan como un síndrome febril inespecífico que en los trópicos podría ser diagnóstico diferencial de otras enfermedades que conocemos como dengue, leptospira, rickettsia, en fin, entre otras. Vemos cómo eventualmente, principalmente en ehrlichiosis, puede presentarse exantema. En niños es mucho más frecuente el exantema, y si vemos desde el punto de vista de alteraciones paraclínicas, llama la atención la elevación de transaminasas, y a veces suele ser frecuente la leucopenia y la trombocitopenia. De hecho, esta es una figura de un artículo sobre anaplasmosis humana que habla que el valor predictivo negativo es importante en la anaplasmosis cuando se presentan leucocitos mayores a 11.000 y plaquetas mayores a 300.000. Es decir, pacientes que presenten estas alteraciones es poco probable que se trate de una ehrlichiosis. También acá quiero mencionar Ehrlichia wingii, que las manifestaciones clínicas son bastante similares a la ehrlichiosis o a la ehrlichiosis causada por Ehrlichia chafensis. Sin embargo, en Ehrlichia wingii, 1/3 de los pacientes son inmunosuprimidos. Acá también quiero llamar la atención en estas tablas qué es lo que sucede respecto a complicaciones y algunos pacientes puntuales. Vean cómo los porcentajes de hospitalización no son para nada despreciables, pero felizmente la letalidad de estas 2 enfermedades no es tan importante como lo son en otras enfermedades transmitidas por garrapatas, como por ejemplo la causada por Rickettsia rickettsii. Y vale la pena, y ya se los decía con Ehrlichia wingii, que es muy importante y suelen complicarse los pacientes cuando se presentan estados de inmunosupresión en estas 2 enfermedades transmitidas por garrapatas. Acá les traigo una tabla respecto a Ehrlichia muris, subespecie euclariensis, recordando que únicamente fue descrita a la fecha en los Estados Unidos, puntualmente en los 2 estados que les nombré, y que suele ser frecuente, al igual que Ehrlichia wingii, en pacientes inmunocomprometidos. Nuevamente un cuadro clínico febril inespecífico con alteraciones propias de estos microorganismos como son visitopenias, elevación de transaminasas, y por lo menos para esta casuística hasta 2013 no se habían reportado muertes asociadas. Y este cuadro básicamente es el que se reporta en el Lancet de 2015, mostrando cómo Anaplasma capra también causa un cuadro febril inespecífico con algunas alteraciones nuevamente propias de estos microorganismos como visitopenia y alteración de transaminasas. Cuando hablamos del diagnóstico para ehrlichiosis y anaplasmosis hay unos criterios muy claros indicados por el CDC. Sin embargo, todos saben que estos microorganismos son susceptibles a la visualización en los extendidos de sangre periférica, y vean acá la sensibilidad de la visualización, bien sea si se está sospechando especies de Ehrlichia o anaplasma, que se pueden ver en intracelulares. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas salvedades que se las mostraré en la próxima diapositiva sobre cuáles podrían ser otro tipo de inclusiones intracelulares que eventualmente podrían confundir al microscopista, entre otros. Recordando que esa visualización se logra con coloraciones hematológicas, y cuando hablamos de la función o del uso de la PCR,
vale la pena indicar que es supremamente importante, ya que son microorganismos que circulan en células sanguíneas. La sensibilidad de la PCR en una muestra, idealmente en la primera semana de la enfermedad, suele ser bastante importante. También vale la pena indicar que el diagnóstico se puede hacer vía inmunofluorescencia indirecta, idealmente con muestras pareadas, buscando la detección de anticuerpos IgG, siempre considerando un punto de corte mayor o igual a 1 en 64. ¿Y por qué es que es importante las muestras pareadas? Porque probablemente en la primera semana la sensibilidad no va a ser muy buena, pero posterior a la tercera semana la sensibilidad de la serología aumenta considerablemente, lo que nos va a permitir un diagnóstico por seroconversión. Vale la pena aclarar que en la serología existe reacción cruzada entre las diferentes especies de Ehrlichia e inclusive entre diferentes géneros como son Ehrlichia y Anaplasma, que no es tan importante como entre el mismo género, pero hay que considerarlo. Bien, y a esto me refería, aquí me gustaría mostrarles algunos diferenciales de inclusiones intracitoplasmáticas que podrían confundir a un ojo no experto y confundirlo eventualmente con inclusiones como Ehrlichia o Anaplasma, y vean cuerpos de Dolly que usualmente están asociados a granulaciones tóxicas. Esto se ve usualmente en cuadros sépticos, inclusiones tipo cuerpo de Howell-Jolly, usualmente encontrados en pacientes inmunosuprimidos en algunas infecciones virales. Vean acá estos cuerpos. Cuerpos de Barr, que usualmente se presentan únicamente en mujeres, ya que los cuerpos de Barr son, digámoslo así, resquicios del cromosoma X, y aquí en algunas enfermedades genéticas, como podría ser el síndrome de Shediac-Higachi, y vean aquí estas inclusiones similares. Ahora ustedes ven acá anaplasmosis y ehrlichiosis, estos serían fotos de libro clásicas, y usualmente no es lo que se ve frente a un microscopio, sobre todo con los aumentos clásicos que tenemos a disposición en los laboratorios de las entidades de salud. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Y rápidamente recordar que el tratamiento, como la mayoría de otras enfermedades transmitidas por garrapatas, estos microorganismos son susceptibles a la doxiciclina. Bien, ya entrando en el tema puntual de Colombia, nuevamente recordarles que en Colombia ni tenemos Amblioma americanum ni tenemos especies del complejo Ixoderricinus, por lo menos que sean antropofílicas. Y aquí vale la pena recordar cuáles son las especies incluidas, por lo menos las que se han encontrado parasitando recientemente, y revisando la literatura humanos en Colombia, vean cómo predomina el género Amblioma. Sin embargo, también se ha encontrado que Rhipicephalus sanguineus en una menor proporción, en el Sensulatum, se ha encontrado parasitando seres humanos. ¿Y por qué esto es importante y me gustaría llamar la atención? Es porque hace varios años Venezuela tomó, digamos, la iniciativa en considerar o en llegar a considerar a Ehrlichia canis como un posible agente zoonótico. Sin embargo, como les decía, actualmente no se han presentado otros estudios que validen esto, y nuevamente esto es un tema bastante controvertido. Me gustaría mostrarles este trabajo desarrollado en Costa Rica, fue en personas asintomáticas donantes de sangre, donde fue detectado por biología molecular Ehrlichia canis. Sin embargo, hay algunos otros trabajos también antiguos donde se confirma un caso de Ehrlichia chafensis en un niño en Venezuela. Sin embargo, como les decía, no tenemos el vector en Sudamérica, que sería Amblioma americano. Entonces aquí me gustaría llamar la atención de hallazgos recientes, sobre todo en Argentina, donde han detectado diferentes especies de Ehrlichia, algunas muy cercanas filogenéticamente a Ehrlichia chafensis, en diversidad de género Amblioma, de garrapatas del género Amblioma que son antropofílicas en Sudamérica. Así que esto levanta la pregunta, bueno, ¿será que el género Amblioma eventualmente en Sudamérica podría ser vector de Ehrlichias patógenas para los seres humanos? Bien, ¿qué estudios serológicos se han hecho? Los primeros estudios, y nuevamente tomando la iniciativa, como con otras enfermedades, el grupo del doctor Matar, esto fue realizado en trabajadores rurales de Córdoba y Sucre en 2003, con un 20% de positividad. Un año después, pero publicado en 2008, nuevamente en trabajadores rurales de Sucre, con un 3% de positividad. Posteriormente, en un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Marilyn Hidalgo y otros colaboradores, hicimos un seguimiento de pacientes con diagnóstico presuntivo de dengue, 104 muestras puntualmente,
y de los cuales 7% presentaron seropositividad y un único paciente con seroconversión para Anaplasma phagocytophilum, recordando que esto eventualmente podría ser reacción cruzada con otras especies de anaplasma o inclusive Ehrlichia. Sin embargo, es un dato interesante. Un estudio más reciente, publicado en 2018, aquí de un grupo antioqueño, que evaluaron seroprevalencia en trabajadores en contacto con bovinos en diferentes áreas de Antioquia, utilizaron IgM e IgG, mostrando esta elevada seroprevalencia. Sin embargo, acá como una crítica constructiva, vale la pena indicar que el punto de corte de ellos fue bastante bajo, ya como les decía, idealmente debería ser de 1 en 64, y en estudios de seroprevalencia lo ideal es evaluar únicamente IgG. Y de forma más reciente, este año fue publicado este artículo del grupo de la doctora Marilyn Hidalgo, donde investigaron puntualmente Ehrlichia canis en humanos y en perros de una región del Cauca, donde, como era lo esperado, bajo una serología que es específica para Ehrlichia canis, utilizando esta proteína TRP19, encontraron que el 66% de los caninos eran positivos, al igual que la detección de Ehrlichia canis en sangre. Sin embargo, los humanos todos fueron negativos, tanto para serología como para PCR. Recordando que estos humanos eran los propietarios, los dueños de estos caninos, lo cual indica que si bien había circulación establecida de Ehrlichia canis, por lo menos no parece ser zoonótica en esta área de Colombia. ¿Qué sabemos de casos sospechosos y probables? Este es un tema bastante interesante. Un primer caso publicado en 2012 se trata de una mujer de 55 años, de zona rural de Arjona, Bolívar, contacto frecuente con garrapatas, un cuadro de 2 meses de evolución de fiebre, deposiciones melénicas, astenia, dinamia, pérdida de 15 kilos, una adenomegalia supraclavicular, hepatomegalia, con un resultado de VIH negativo, anemia hemolítica y una biopsia de ganglio que determinó un diagnóstico confirmado de tuberculosis. Sin embargo, los autores reportan que bajo el microscopio fueron encontradas algunas inclusiones que ellos sugirieron como Babesia y Ehrlichia. Sin embargo, lo que llama la atención es que eventualmente este cuadro que presentó la paciente podría ser bien explicado por una tuberculosis, y aquí lamentablemente no fue soportado este diagnóstico de babesiosis y ehrlichiosis por serología, que hubiese sido deseable. Y acá, viendo este tipo de inclusiones, ¿será que no podrían ser inclusiones similares a Howell-Jolly, ya que era un cuadro de alguna manera infeccioso, crónico, eventualmente de alguna manera séptico? Así que digamos que es un poco de la crítica, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Posteriormente, en 2014, esto publicado en Infectio, un paciente masculino de 19 años de edad, soldado, que trabajaba y era procedente de área rural de Quibdó, Chocó, contacto con animales domésticos y silvestres, 3 días de evolución de fiebre, malestar general, vómito, evoluciona con falla respiratoria y coagulopatía, lesiones petequiales en miembros inferiores, y en los paraclínicos trombocitopenia, leucopenia, disfunción renal hepática y prolongación en tiempos de coagulación. Bajo la sospecha de alguna enfermedad transmitida por garrapatas, fue iniciado doxiciclina y hubo alta satisfactoria del paciente a los 37 días. ¿Qué llama la atención? Que en la segunda semana de enfermedad se realizaron diversas serologías, llamando la atención que se hizo IgM e IgG para Rickettsia en la segunda semana con un valor de 1 en 64, es decir, positivo, y para Ehrlichia chafensis de 1 en 40. Aquí, ¿cuál sería digamos que un poco esa discusión? Que hubiese sido deseable muestras pareadas, hubiese sido muy importante conocer, por ejemplo, cómo se comportaron estos anticuerpos en una tercera o quinta semana, y que eventualmente, si bien el exantema podría presentarse en ehrlichiosis, las lesiones petequiales no son frecuentes en ehrlichiosis, y considerando que este paciente venía de Quibdó, Chocó, es muy cerca al Urabá antioqueño, donde se han descrito casos confirmados de Rickettsia rickettsii, ¿será que eventualmente este no era un caso de Rickettsia rickettsii? Es algo que es bastante interesante. Un tercer caso, publicado en 2017, es un caso un poco confuso, un paciente masculino de 16 años, 2 episodios convulsivos tónico-clónicos, un ataque cerebral con hemorragia frontoparietal derecha, con edema perilesional, paraclínicos sin alteraciones,
un antecedente que llamó la atención de un perro con diagnóstico de erliquiosis canina, y ellos relatan una PCR en sangre y líquido cefalorraquídeo positiva para Ehrlichia canis, hacen drenaje quirúrgico de la hemorragia y tratamiento con fenitoína y doxiciclina bastante prolongado, 6 meses, con eventualmente una mejoría. ¿Qué es lo que llama la atención? Primero, que para Ehrlichia canis, como les decía, todavía es una etiología controvertida en cuanto a un microorganismo zoonótico. Para erliquiosis, esta no es una presentación usual, entonces ya vamos con un microorganismo inusual, con una presentación inusual, y que a pesar de que los autores relatan PCR positivo en sangre y líquido cefalorraquídeo, ellos no muestran otras informaciones respecto a qué tipo de PCR fue utilizada, qué primers, qué controles positivos, así que eso levanta un poco y hay que ser bastante crítico cuando no son microorganismos usuales. Y un último caso que fue publicado este año, una mujer, o más bien una niña de 12 años de zona rural de centro-occidente de Colombia, los autores no definen exactamente de qué región de Colombia, con antecedente de convivencias con perros con enfermedad febril hemorrágica, un cuadro clínico de 9 días de evolución, de fiebre, dolor retrocular, cefalea, náuseas, dolor abdominal. El segundo día del cuadro clínico con epistaxis, exantema maculopapular no pruriginoso y dolor pleurítico, anemia, leucopenia, elevación de transaminasas e hiponatremia. Al segundo día de hospitalización, la paciente cursa con una meningitis aséptica y bajo las diferentes consideraciones etiológicas se inicia doxiciclina y ceftriaxona con mejoría. Acá es bastante resaltable y por eso creo que es uno de todos los casos que mostré, este probablemente es el caso que más se hace acorde a una definición clara de erliquiosis monocítica, porque demuestra una PCR en sangre total positivo para el 16S de Ehrlichia. Ellos descartan otros diagnósticos diferenciales por muestras pareadas en serología, PCR, cultivos negativos, descartan dengue, leptospirosis, inclusive rickettsiosis. Ahora aquí lo ideal sin duda hubiese sido que en esas muestras pareadas hubiesen documentado una probable seroconversión para Ehrlichia especie. Con lo cual, esta es mi última diapositiva, algunas conclusiones y perspectivas. Como ya les mostré, definitivamente la erliquiosis y la anaplasmosis hacen parte de la etiología del síndrome febril agudo indiferenciado, lógico, en áreas usualmente endémicas, pero ¿por qué no en otras áreas donde no se ha investigado? Sabemos, como ya les mostré, que los vectores clásicos, es decir, Amblioma americanum myxodes o por lo menos el complejo Ixodes ricinus no está presente en Colombia. Sin embargo, tras la evidencia principalmente en Argentina, ¿será que otras especies antropofílicas del género Amblioma podrían ser vectores en Colombia? Esta es una pregunta bastante interesante. A la fecha de los casos que les mostré, el caso recientemente descrito por el grupo antioqueño parece consistente con erliquiosis humana, pero sería bastante interesante, digamos, determinar cuál fue esa especie que ellos lograron amplificar. El 16S no es un buen marcador molecular para definir especie y sin duda hizo falta un diagnóstico serológico, y este básicamente sería mi mensaje o mi propuesta, llegar a hacer estudios prospectivos de síndrome febril en Colombia, evaluando tanto desde el punto de vista serológico como molecular, serológico en muestras pareadas para evaluar IgG y PCR para evaluar amplificación de probables microorganismos en sangre total de la primera semana, y sin duda la interpretación crítica de las inclusiones intracitoplasmáticas, porque como ya les mostré, existen eventualmente otros diferenciales para esto. Y nuevamente, que aún es un tema controvertido, ¿cuál sería el papel real de Ehrlichia canis como una especie zoonótica? Con esto termino, muchísimas gracias, este es mi correo electrónico, si hay cualquier duda o pregunta, y quedo atento al simposio, las eventuales dudas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Doctor Facchine, muchas gracias por la excelente